Sí. Bueno, pues son 1:30, vamos a empezar. Sí. Buenas tardes a todos, a los conocidos y a los no conocidos. Para los no conocidos, que sois 4 o 5, contaros que normalmente la tertulia, esto es una tertulia, empieza con una presentación de alguien, siempre lo hacemos, que habla de un tema, los pone 20 minutos, 25, y luego pues una hora más, a poco menos cuarto cerramos, o sea, echamos la puerta, cerramos porque las de arriba lógicamente no las podemos tener aquí hasta las 10 de la noche. Y discutimos, hablamos, compartimos, etc. Hoy no había nadie de invitado, por ver si los que van a venir. Aprovecho para decir que en la próxima tertulia, que es el primer lunes del mes de enero, pero que no va a ser el lunes, porque el lunes 1 de enero es el 6, que es la Epifanía, entonces será el 13. Y ese día vamos a presentar un libro de Andrés Vázquez, que vosotros le conocéis a todos, sobre Moisés, muy interesante. Se lo ha editado EDAF, o no sé quién ha sido, EDAF, una de las editoriales. Y está bastante interesante, lo está viendo y me ha gustado bastante el libro. Sobre el mundo de Egipto, en relación con los judíos, está bastante bien el libro. Bueno, entonces, habiendo este hueco hoy, de no venir ningún invitado, he aprovechado para hacer una cosa. Hoy va a ser no exposición, va a ser tertulia directamente. Un tema que a mí me ha encantado siempre, que siempre he tenido la idea de tratarlo y de traerlo aquí, que es la historia virtual. Hace muchos años, este libro lo tengo hace 9 años. 9 años, sí. Sí, 9 años, de 2004. 24 de mayo de 2004 lo compré. Me gustó mucho, se llama Historia Virtual de España, 1870-2004, con un subtítulo es ¿qué hubiera pasado si? En esta vida, a todos nos ha pasado, a mí por lo menos, que me he preguntado muchas veces, ¿cómo hubiera sido mi vida si, cuando tenía 20 años, hubiera hecho esto? No me hubiera casado con esta, me hubiera casado con la otra. En lugar de haber estudiado esto, hubiera estudiado lo otro. A lo mejor dudaba entre una cosa u otra para estudiar, hacer una carrera. No me repito la que cogí, por lo menos hasta ahora, y ya llevo unos cuantos años, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Pero claro, esto aplicado a la vida particular tampoco tiene mucha importancia, porque bueno, eres un desgraciado de una manera y vas a seguir siendo, hubieras tomado otra decisión o no, entre comillas la desgracia de ti, la vida es dura y no por eso ibas a vivir en una cesta de flores maravillosamente perfumadas, etcétera, etcétera, porque no, o sea, la vida es como es. Pero sí es cierto que hay preguntas muy interesantes que hemos discutido entre nosotros muchas veces en el bar, tomando una caña o en otros sitios. ¿Qué habría pasado si, por ejemplo, esto es el tema lo he discutido muchas veces, si José Antonio Primo de Rivera no le fusilan los republicanos y lo devuelven a la España nacional? La historia de España va a ser totalmente diferente. O sea, si queréis podemos trabajarlo de esto. Este libro habla de la España virtual, la historia virtual de España, y tiene los siguientes capítulos, pero que no lo vamos a tratar porque son densos, pero son muy interesantes. ¿Qué hubiera pasado? Primer capítulo. ¿Qué hubiera pasado si el general Prim no hubiera sido asesinado en 1870? ¿Qué habría ocurrido si España hubiese evitado la guerra con Estados Unidos en 1898? ¿Qué habría sucedido si Alfonso XIII hubiera rechazado el golpe de Primo de Rivera en 1923? ¿Qué hubiera ocurrido si los partidos republicanos se hubieran presentado unidos a las elecciones de 1933? ¿Qué habría pasado si Indalecio Prieto hubiera aceptado la presidencia del gobierno en mayo de 1936? ¿Qué habría pasado si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera ocurrido si Franco no hubiera aceptado el plan de estabilización? ¿Qué habría pasado? Esto cuántas veces lo hemos discutido muchas veces nosotros. Si Carrero Blanco no hubiera muerto a manos de ETA en 1973. Que eso no solamente lo hemos hablado entre nosotros. Esto ha habido programas y tertulias de televisión que han tratado el tema ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si Aznar no hubiera apoyado la guerra de Irak en 2003? También es muy interesante el
tema, porque además está todavía en vigor. O sea, ¿quiénes son los autores? Pues mirad, Álvarez Junco, Santos Juliá, Pablo Martínez Zaña, Juan Pan Montojo, Charles Powell, Fernando del Rey, bueno, catedrático de Historia del Pensamiento, catedrático de Historia Social, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá, bueno, aparte ha publicado libros, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma, Charles Powell, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, etc. O sea, que la gente que hace este libro, ha trabajado esto, es gente que tiene cierto nivel intelectual y las conclusiones son muy curiosas. Entonces yo lo que propongo hoy es que cada uno presente para hacer tertulia ya desde el primer día, sin conferencia previa, ¿no? Que presente una pregunta y de todos, pues, como hemos hecho en las tertulias normales, la hemos desbrozado, destrozado, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, Javier, ¿qué tal si te ocurre alguna pregunta? Ahora mismo no. No, bueno. Acabo de llegar y... Eduardo, ¿te ocurre alguna? A mí se me ocurren las respuestas aparte de lo que has dicho ahí. Sí, a mí se me acaba de ocurrir una ahora mismo. Antes de decir la mía, Arturo. A mí siempre. Sí. Bueno, pues voy a decir la que se me no ocurre. debatimos alguna de las que hay ahí En el libro. claro, y nos dices, Vale. como diría yo, la evolución que ellos encuentran posible si hubiera pasado de forma distinta, entonces debatimos a favor o en contra. Yo hoy en clase le planteo a mis alumnos esta tarde, vengo afónico, 2 horas dando clases seguidas de 4 a 6, de 5 a 7, no de 4 a 5 a 7. Le planteo una pregunta muy curiosa. He dicho, bueno, para los creyentes católicos la cuestión no tiene vuelta de hoja, y para ellos no. Pero la pregunta ha sido curiosa. ¿Qué hubiera pasado si San Pablo, cuando va camino de Damasco, persiguiendo cristianos, la puerta de la ciudad, una luz muy potente le ciega y se cae del caballo? Y ve la famosa, ya se conoce la historia, ¿no? La famosa voz y luz de Cristo Dios o algo así, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se convierte en un tío acérrimo, de un cristiano acérrimo, y hace una cosa que hasta entonces no habían hecho los cristianos, que era tirarse al mundo, empieza a recorrer Turquía, Éfeso, todo el mundo griego antiguo, la propia Grecia, y luego llega hasta Roma, que ahí está un tiempo hasta que ya Nerón se lo quita del medio, le corta la de huella. Si no, probablemente, yo pienso, si no, probablemente el cristianismo se habría quedado convertido en una cosa reducida en Palestina, no había salido de las fronteras porque era el camino que llegaban, y ahora mismo sería, sí, una religión que existe en Oriente Próximo, como en Oriente Medio están los restos de los mazdeístas, seguidores de Zoroastro, que va a haber pues 20.000 creyentes o 25.000 o demás, que son la antigua religión de Mazdea, de Zoroastro, que es de 400 años por ahí antes de Cristo, más o menos por ahí, ¿no? No recuerdo bien la fecha. Y se ha quedado una cosa similar. Evidentemente, si esto hubiera sucedido, ahora diré lo que me ha dicho una alumna reciente, evidentemente. Si esto hubiera sucedido, pues el cristianismo no se habría implantado en el Imperio Romano, como se implantó 300 años después, la época de Constantino, y se hace con el poder. Y evidentemente nuestra civilización actual de ahora, la que estamos viviendo, no es ni más ni menos que una herencia judeocristiana y del mundo greco-romano. Así de simple. O sea, nosotros somos los discípulos y los que estamos viviendo Tienes aquí una silla, vente conmigo, si hay un sitio ahí. Sitio hay, pero... Ah, bueno, sí hay sitio, pero... ¿Por qué no dice por...? No, nada, pues no está tan solo. Oye, pues estoy sentado. Como tú quieras, Como tú quieras. Entonces, estaba diciendo que nuestra cultura, nuestro mundo, es una herencia grecorromana y judeocristiana. De no haberse fundamentalmente judeocristiana. Y más fundamentalmente cristiana. Porque a partir del siglo III, siglo IV, o sea, el mundo occidental es totalmente cristiano. Luego ya sabemos que a partir del siglo XV
ya empiezan a haber las corrientes luteranas, protestantes, y aparte que ya existía la ortodoxa griega. Pero vamos, nuestro mundo es así. Si esto no hubiera sido así, ¿cómo seríamos? Muy interesante para divagar y pensar. Teníamos cultos, porque los cultos evidentemente iban a seguir existiendo. Se había desaparecido los cultos a Mitra, que eso se lo cargaron los cristianos, habrían desaparecido los cultos celtas, que también se lo cargaron los cristianos, los cultos druídicos, etc. O sea, la idea es muy bonita. Y una alumna me ha dicho una cosa muy curiosa. Dice, no hay problema con eso. Claro, ella es creyente, pero lo respeto. Digo, ¿por qué? Dice, porque si San Pablo no se hubiera convertido, el Señor hubiera buscado otro. Sí. Directamente. Ante esa respuesta, ya no hay que contestar, es verdad. Si otro creyente, no hay ningún problema. Evidentemente, el Señor hubiera buscado otro. ¿Quién? Pues no sé, otro. Es el lugar de San Pablo, que sea, mira, Ketty está de acuerdo, ¿que sí? Hombre, desde el punto de vista cristiano, claro, desde luego lo tenemos que aceptar así. Sí, si no, no hubiera seguido. Ahora ya pensando sin la fe cristiana, dices, ¿qué seríamos? Hasta que vino el Islam, que posiblemente lo hubiera arrasado todo, ¿qué hubiéramos sido? ¿O qué hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Esa es otra pregunta, mira, otra que se me acaba de ocurrir. Otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Rodrigo gana la batalla de Guadalete a los árabes y los expulsa de España? Como Carlos Carlos Martel los venció en Poitiers y los echó de Francia. Ahí le pararon la entrada a Francia, ¿no? En esa guerra. Pues entonces, pues fijaros una cosa, aunque nosotros en este país, ya desde Cervantes, tenemos la vena esa anti-mora, anti-islam, lógicamente por cuestiones de disputas milenarias casi prácticamente, probablemente si Rodrigo consigue, los visigodos no traicionan a Rodrigo y consiguen expulsar a los musulmanes y les pegan el corte bien, porque las tropas de Talí cruzaron en barcazas, no eran naves importantes, eran barcazas, eran como pateras, que la flota visigoda, que entonces era por Bilboa, podía haber, si lo hubieran tenido allí, le podían haber acabado con ellos perfectamente y hubieran ganado la batalla más adelante, ¿no? Entonces la cuestión es, pues probablemente esa revolución cultural que se va a producir en España y después en Europa, un par de siglos después, con todo el legado cultural que los árabes se trajeron de Grecia, toda la zona, y del Oriente Medio, y sobre todo de Egipto, de la biblioteca de Alejandría, de todos los papiros que hay, donde está todo el conocimiento griego, filósofo, Platón, Aristóteles, todo eso, que luego se viene aquí a Toledo y se traduce en Córdoba y en Toledo. Pues eso a lo mejor no habría existido. Y el legado cultural, pues tan importante que hemos tenido en Europa, no habría existido, a lo mejor sí, no se sabe, ¿no? Bueno, estoy hablando yo nada más, creo que habéis los demás. Arturo, dime. Bueno, estaba pensando en el espermatozoide del padre de Napoleón. En 1910, más o menos, el matemático francés Henri Poincaré, en su libro famosísimo Ciencia y Método, explica, hablando del azar, que si aquella noche terrible, fría, María Leticia Ramolino no se hubiese acercado a Carlos María Bonaparte y no hubiese hecho el amor, o al acercarse y hacer el amor se hubiese sacudido la cadera de una manera determinada, aquel espermatozoide que se convirtió en Napoleón, no sería Napoleón, sería otro. Entonces todo lo que estamos hablando, tú no seres aquí tampoco, ni yo. Entonces solamente podemos hablar porque Carlos María Bonaparte acertó su espermatozoide en el óvulo que tenía para fecundar. Y eso lo explica un matemático donde bloquea definitivamente la historia del azar. Pero claro, el azar queda, como se lo sabes prácticamente, Gödel ya nos machacará toda esa historia completamente. Claro. Estamos opinando, sencillamente, lo cual es divertido y pintoresco. La mecánica cuántica anula totalmente ese sistema. Es decir, que eso son opiniones encantadoras de chochos viejos de alta chimenea. Y comiendo butifarras y cosas de esas. Pero resulta que ya lo planteó el tema Voltaire en su momento, no recuerdo ahora porque no tenía preparado el tema, el asunto lo plantea cuando da la explicación de por qué Enrique IV muere asesinado por Ravaillac y explica que la culpa es de él, dice un señor, ¿por quién? Porque él es el antepasado de Ravaillac. Si no hubiese tenido al hijo que tuvo, luego al hijo que tuvo a Ravaillac, no hubiese matado a Enrique IV, y entonces Francia hubiese sido de otra manera, etcétera, etcétera. Así podemos estar.
Claro, eso es el juego que tú como matemático, la chica esta ha resuelto un problema elemental, que es una tautología. O sea, San Pablo es siempre San Pablo, da igual que sea otro. O sea, el discurso es falaz, porque está inventado. Sí. Entonces, el individuo que monta la religión, ese sí, es ¿cómo se llama? Los que son los sabios estos de internet y tal, ¿no? Saulo fue el que inventó la religión católica. Por lo tanto, si no llega a estar Saulo, pues a lo mejor habría otro que hubiese inventado otra religión. Lo que es cierto es que la aproximación al monoteísmo ya estaba presente. Entonces, bueno, está... Pero matemáticamente, tú tienes que decir algo matemáticamente de eso. Sí, la cuántica, el que has dicho, lo ha nombrado, el azar no está eliminado. El azar que conocemos, lo que podríamos llamar la teoría clásica del azar, sí. Sí. Pero hay un azar cuántico, Ah, sí, claro. que es todavía mucho más inquietante, Claro. muchísimo más que el azar clásico. O sea, el azar clásico pues, es el azar de la tontería, la ruleta del casino, ese tipo de cosas, ¿no? El azar cuántico es muy complejo ahora para meternos con eso, pero vamos, un día lo podemos tratar, el tema del azar cuántico. Ya me liasteis un día con el tema de las cuerdas y supercuerdas, que me engañaron los de Madrid, que hoy no han venido, excepto Raúl, que está aquí, porque no han venido porque están de viaje. Están de viaje, están fuera los dos. Por eso. Pero bueno, y bueno, alguno sigue si quieres exponiendo todo, ¿No? que sigas exponiendo. Bueno, no había preparado nada. Al principio lo de Falange tiene gracia porque descubrir... Yo me he leído los discursos fundacionales de José Antonio Prior Rivera y luego lo de Ernesto Jiménez Caballero, que son auténticamente surrealistas, son escritores delirantes. Sobre todo que, por ejemplo, José Antonio Prior Rivera he descubierto que copia a sencillamente Ángel Ganivet en las cartas finlandesas. Hay una cartilla de párrafos copiados que se le atribuyen a José Antonio. Lo que me hace gracia de lo que has comentado de José Antonio, si no hubiese sido fusilado, resulta que él, o Jiménez Caballero, puso una frase que define un poco el concepto de España, que es una unidad de destino lo universal. Ese concepto es antiazaroso, o sea, lucha contra el azar, quiere de alguna forma determinar un fenómeno dentro de un sistema y cerrarlo. Es una creoda, es una cantidad definida. Y curiosamente, lo de unidad de destino lo universal es la definición que yo daría a lo que es un fractal. Porque curiosamente, cada vez que abres un fractal vuelve a aparecer el concepto unitario dentro de él, con lo cual el fractal es un poco, siempre que cojas el algoritmo que tengas que coger, siempre es una cosa que está determinada, es antiazarosa, porque tú no sabes qué va a salir, porque no lo sabes porque no tienes maquinaria adecuada, pero tú sabes que el fractal es el antiazar en ese aspecto. Entonces el fractal, el concepto fractal, lo podríamos aplicar quizás a una visión de la invasión de los árabes en Hay España. gente que no sabe lo que es un fractal. Pues explícalo tú, que eres matemático. Bueno, no, más fácil, voy a decirlo muy brevemente. En una superficie finita, lo que se dibuja es una curva infinita, que parece un contrasentido. Como una curva infinita es posible dibujarla dentro de en la superficie de esta mesa. Eso es para que tengáis una idea, más cosas no, porque es más complicado. Repite que no me he enterado. Déjame que ya cogí la idea. Sí. Un fractal... Mira, escucha, espera un momento, espera, antes de explicar. ¿Por qué no te vienes aquí y vas sacando a este? No, le digo a... Pero si tú te quieres venir aquí también, vente. Nos volteamos. No, pues ya sí, ya no, pues no sé, es igual. Le digo para que ella nos saque a los que hablan, ¿no? Me siento encantado a tu lado, sí. Así no tengo Date una silla, ponte aquí. aquí está la estufa. Cuando hable él, le sacas a él, ¿no? Se ven perfectamente. Pues cuando hable alguien, te giras para que se le vea. Y si no quiere que se le filme, pues nada, venga. El concepto de fractal viene más que nada basado en una idea de que las cosas son similares a sí mismas en cualquier escala o sistema que se las contemple. Por ejemplo, si tenemos ese anuncio que había de Norit, me parece que se llamaba, que eran borreguitos todos, se veían desde un helicóptero y todos los borreguitos juntos hacían, digamos, el signo Norit, ¿no? Si te vas acercando, pues imaginemos que hacemos eso con vacas y vamos de arriba, vemos unas vacas redondas. Y si vamos acercando, veríamos que son vacas. Luego vamos picando las vacas y hacemos una hamburguesa. Entonces, realmente las dos imágenes se podían confrontar y veríamos que son similares, o por lo menos muy similares, autosimilares. Ese concepto es lo que yo te planteaba, por ejemplo, si entran aquellos Tarik,
y entran en España y se disipan, se difuminan, se abren, ¿qué sucedería en esas ramificaciones si se rompe solamente una rama o el conjunto? Eso es lo que teoría de grafos también. Es decir, que de alguna forma vamos llegando siempre a un punto de arranque, pero ese punto de arranque el sistema no se puede volver para atrás. Bueno, ese tema mejor que desde ese punto de vista lo tocamos porque Bien. me imagino que aquí en las matemáticas no hay ningún matemático. O sea, que mejor no le vamos a empezar a aburrir. La que te ha dicho él, que no te habrás enterado, vale, pues te lo voy a aclarar yo de otra manera. Vamos a ver. Si tú coges un cuadrado grande, una superficie que es cuadrada, una baldosa, que es finita, cualquier cosa que dibujes en ella, un círculo, un triángulo, o cualquier curva, la que sea, tiene una longitud finita. Y el área, y si es cerrada, el área que encierra es finita. 2 metros cuadrados, 30 centímetros cuadrados, lo que sea. Y un fractal es, en esencia, una curva de longitud infinita, encerrada en una superficie finita. Ese es el origen de los fractales, que son los famosos curvas de Koch. Cuando empieza en el triángulo, empieza a sacarle en los lados, a mitad saca una protuberancia, y luego esas protuberancias sacan otras protuberancias, pum, 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 así se va multiplicando hasta que ya se dibuja un fractal, que es una longitud infinita dentro de una superficie, encerrada en una superficie infinita. Los alveolos pulmonares son un fractal, Sí. el sistema nervioso es un fractal. Sistema nervioso. Cuando cogemos un abeto y vemos que el abeto tiene esa forma y nos acercamos a las hojas y vamos viendo que tiene una forma, cada vez ese concepto. Por eso lo planteo. El mapa neuronal. El mapa neuronal es igual. Es un Planteo fractal. como cuando nosotros hablamos del azar, en el sentido que estabas mencionando, de qué hubiese sucedido si. Esa hipótesis nos obliga prácticamente a entrar en un discurso llámalo estadístico, de probabilidades, de fractales, porque si no, tiene que haber una nube de posibilidades que se ofrecen. ¿Qué hubiera sucedido si a Carrero Blanco no lo matan? Eso, la respuesta es un fractal. Es que un cuasi fractal. Si él es un hombre, Es decir, porque hay 40.000 posibilidades. si es un hombre que era más piña que era el propio Carrero Blanco, y ese ejército de Franco era una piña. Esa piña de repente la rompes y entonces emergen miles de posibilidades. O sea, en abanico, suceden cosas en abanico. Podía haber venido otra persona, podían venir los extraterrestres en ese momento. O sea, tenemos una cantidad de posibilidades muy grande. Tu propia vida es un fractal. Es un fractal, entonces claro... Fractales que no son infinitos. Que no todos los fractales son infinitos. Es cuando ya están muy desarrollados, cuando se puede transformar en una curva infinita. En tu caso, el fractal tuyo, como el mío, de mi vida, es un árbol, una rama que se sale por otras partes, y que tú has escogido un camino que luego va tirando para acá, luego para allá, para acá, va cambiando, y sin embargo, el dibujo auténtico de tu vida, hipotética, sería un enorme árbol con montones de ramas, de las cuales tú has escogido un camino, pero que el otro hubiera sido posible. Dime. Explicando lo que estás explicando, es que lo entiendo. Esta gente que sabe tanto, ¿cómo ha podido leer, escribir un libro que cualquier hecho de los que llaman ahí es un fractal, ¿no? Bueno, porque evidentemente se limitan a una serie de pautas. Por ejemplo, mira, te digo por aquí a ver dónde está. Es que se limitan a unas pautas determinadas. Ellos no manejan esos conceptos. Estoy hablando de que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial? Javier Toussaint, todo el mundo le conoce a Toussaint, el historiador. Y dice, las 4 partes que tiene es los estrategas del momento, una intervención poco probable que había hecho Hitler en España y posibles regímenes tras la guerra, 214. Y entonces, bueno, pues da unas pautas, evidentemente, las pautas más verosímiles, más posibles, no toda la cantidad que hay. Una de ellas, posibles regímenes tras la guerra. Dice, si España se mete en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué habría pasado después? Dice, bueno, empecemos por los regímenes que habían venido. Empecemos por la monarquía. Se debe tener en cuenta que la evolución de Don Juan hacia una postura claramente neutralista
y que empezara a distinguirse de forma clara de la dictadura no se inició en 1900, hasta 1942. Es decir, porque aquí ha propuesto en el capítulo anterior la posibilidad de que don Juan se lo hubiera llamado para que hubiera ocupado el trono de España como heredero de Alfonso XIII. De todos modos, dice, una fascistización previa, o sea, los mundos fascistas, posiblemente la habría arrojado hacia otra fórmula alternativa, porque siempre representó una institucionalización distinta del puro ejercicio omnipresente del poder protagonizado por Franco. No tiene nada que ver. Por otro lado, los británicos siempre prefirieron la monarquía. Está hablando de qué habría pasado, ¿no? Sistema político que les parecía que podía combinar el suficiente grado de autoridad y de apertura para un pueblo del que en todo momento pensaron que obedecía a residuos bárbaros que impedían asimilarse a la democracia. Eso es lo que pensaban los ingleses de nosotros los españoles. Los estadounidenses habían sido, sin embargo, determinantes, dado su peso político en la posguerra. Ellos nunca demostraron gran interés en la monarquía. Es posible que lo hubieran aceptado, pero solo en el caso de que previamente hubiera tenido lugar algo así como una solución Badoglio en Italia, ¿no? Cuál era el representante monárquico de Italia, es decir, la instalación de un general dictador o una junta militar distinto de Franco y capaz de encabezar la solución monárquica y de abrir paso a don Juan tras el desembarco anglosajón en el viejo continente. De cualquier modo, el régimen en España, al partir de ese apoyo aliado y teniendo en cuenta que también que la perspectiva de un choque entre Estados Unidos y Rusia resultaba inevitable, como ocurrió así después, había supuesto una realidad muy distinta al Frente Popular de Negrín en 1939. Es decir, que aquí los americanos, los ingleses, no habrían dejado que Negrín hubiera ocupado otra vez el poder, que es una de las posibilidades que se podía ocurrir. La influencia de los grupos izquierdistas habría sido menor por medios legales o pragmáticos y con conflicto violento previo, como en la Grecia de la posguerra o sin él. Es lo que pasó en Grecia. Desaparecido el ambiente de los años 30, al menos una parte de los líderes izquierdistas habrían evolucionado hacia el reformismo, y dice entre paréntesis, de hecho lo intentaron en 1946, de España. Es muy posible que los anglosajones hubieran aceptado una democracia controlada por el intervencionismo militar, como en Turquía. Otra completa, pero con ilegalización de los comunistas durante largo tiempo, como en Grecia. O una apariencia de elecciones democráticas, pero con dictadura efectiva, como en Portugal. ¿Te das cuenta? Bueno, sigue contando, lo termino, pues son ya 3 líneas nada más. Dado el grado de evolución social y cultural española y la ocupación militar anglosajona, inevitable hasta cierto punto y grado, ya que habría sido beligerante, parece más verosímil alguna de las dos primeras fórmulas que la tercera. Las dos primeras. Portugal ya era una dictadura no totalitaria en 1939. Fue sinceramente neutral y se mantuvo britanófila por tradición y convicción. Además, su peso demográfico y su relativa independencia en la vida mundial favorecieron a Salazar, que era presidente de Portugal, el dictador de Portugal. En España no se habrían dado idénticas circunstancias en la hipótesis que aquí examinamos. Resulta evidente que una España con un régimen liberal, entonces, de democracia controlada o incluso pseudo-democrática, habría tenido más posibilidades de participar en el famoso Plan Marshall, que dio lugar a aquella película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, película maravillosa. Entra dentro de lo posible que el desarrollo económico se hubiera adelantado algo, pero es probable y no seguro, pues en realidad si en España ese tuvo lugar en los 60, cuando da el milagro económico español, fue como resultado del previo impacto del milagro alemán, que ya había funcionado, y de la década gloriosa de la economía francesa, sin las cuales, etc. Bueno, y sigo contando. Te das cuenta que la pregunta que te hacía, que era el fractal de esa situación, es un fractal si no eliminas los caminos más viables. O sea, tiramos por aquí y podría pasar de todo. ¿Me entiendes? Y pum, 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 pum. Pero sin embargo, lo más normal es que pasara una cosa parecida a esta, porque había una serie de intereses que hacen que vayamos por un camino. Es decir, en nuestra vida propia, podría haber tirado por 40 derroteros, pero muchas veces no tiras porque hay una serie de circunstancias que no te dejan irte por... No sé si está hundiendo la cueva. Que se está hundiendo la cueva. Sí, no, cae la tierrecilla. Pensaba que era tu caspa. No, pero es Por la mía, tierra la mía. tuya.
Bueno, entonces mi propia vida, a veces cuando tienes que tomar una decisión que te llevaría por un camino completamente diferente, resulta que esa decisión no la tomas porque tienes 2 hijos o 3 hijos y no dejas a fulanita que estás hasta las narices de ella, que te llevan mal, pero no la dejas porque evidentemente te impone esa especie de atadura, como ligadura, que en matemáticas siempre se emplea en la mecánica clásica, en los hamiltonianos, etc., el concepto de ligadura. Es decir, limitaciones de los sistemas dinámicos que no pueden evolucionar en una dirección porque hay una ligadura, una condición previa, y le impide tirar por ese camino. Pues esto en la vida cotidiana es lo mismo. No puedes tirar por un camino porque hay alguna condición que te lo impide. Y hace que ese fractal, y menos mal, porque si no también todavía sería un caos. ¿Entiendes? Una pregunta. Sí. Una pregunta referida, relativa, vamos, más que referida, relativa a ese discurso de Tusell. La historia, si no recuerdo mal, tienen una costumbre los historiadores de escribirla después. Sí. Nosotros la estamos escribiendo antes. Y nosotros la estamos escribiendo antes. La estamos escribiendo antes. Entonces, claro, pero sí. es lo bonito. Sí, pero que entonces las hipótesis que está planteando Tusell aquí no son hipótesis reales. Son No, ya lo sé ya. Es decir, entonces siempre puede ser la pregunta que tú has planteado, que parece apasionante, ¿qué hubiese pasado si? Puedo introducir, aunque sea por encima, otro concepto matemático, que es la teoría de catástrofes. La teoría de catástrofes es una teoría de ecuaciones diferenciales muy complejas de que un sistema pasa a otro por un salto, no pasa por una evolución. Y René Thom, matemático que la creó en los años 70 del siglo pasado, pues definió 7 catástrofes principales, y entonces está que una de ellas, la más tontita, que ha sido la segunda, que es la bifurcación. O sea, el camino que Edipo ha de elegir y se encuentra con su padre y lo mata. Entonces, esa elección se hubiese ido por otro camino, no hubiese encontrado a su padre y no lo hubiese matado. Entonces no se hubiese cumplido el edicto que lo iba a condenar. Esto significa que una bifurcación... Ni Freud habría podido meterse con el complejo de Edipo y claro, Freud no hubiese podido contar montado. nada y hubiese podido contar otras historias. Y es un problema. Entonces Freud decía esa frase luminosa que dice: cualquier elección implica inmediatamente una represión. O sea, para elegir algo tenemos que reprimir algo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos eligiendo un posible futuro de algo que ya ha sucedido, lo que estamos haciendo es reprimiendo a aquellos que no nos interesan, de la forma que sea, consciente o inconscientemente. Sí, que en el fondo todo esto es historia ficción, porque la historia es una y además que es la que hay, que es la que está en los libros y la que ha sucedido. Pero claro, esto es muy bonito desde el punto de vista de fantasía, bueno, pues te lo imaginas y especulas. Sí, pero entonces cuando las cosas pasan, ¿qué pasa? ¿Cómo? Cuando las cosas pasan, Muy bien. eso lo dicen los físicos, things happen. Un segundo, ahora le termino. Cuando las cosas pasan, no sé, las famosas teorías supercuerdas que habéis oído hablar por ahí, las cuerdas, supercuerdas, ahora estamos de modo con los universos paralelos, las branas, membranas de universos, es muy interesante, cosmología y física cuántica mezclado, ya primero es. Todo eso, bueno, no es mentira, pero todo eso no existe. Las cuerdas, supercuerdas, y las branas, y los universos paralelos, es todo matemática pura. Matemática pura. Es decir, unos cosmólogos se han puesto a trabajar matemáticamente unas ecuaciones de universo, con sus constantes, con su algo, muy complicado. Y, al resolver el problema, terminar de resolver el problema, aparecen cosas matemáticas. Me voy a hacer una burrada y ya te dejo que pregunta. O a lo mejor no me entendéis. En carrera, en la ingeniería, el que estudia ingeniería o físicas o algo, sabe que se estudia en matemáticas una cosa que se llama ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales pues son unas ecuaciones donde aparecen derivadas. Y tercera, menos 2y segunda, más y menos y prima, menos 1, igual a 0 o a un parámetro, coseno de x, seno de x, o sea. Cuando se resuelve, la solución que se da, ¿cuál es la ecuación de segundo grado? 3x cuadrado más 2x menos 1 igual a 0, se resolvía saliendo dos valores, el 2 y el 3, o el que fuera, o uno complejo, número complejo, etc., ¿no? Pues aquí salen una cosa que se llaman curvas integrales, son curvas. Las soluciones de las ecuaciones son curvas integrales, que hacen haces,
Y luego hay soluciones particulares, y dije, bueno, esto es maravilloso. Pues eso es lo que entre las cuerdas y los branas, de unas ecuaciones complicadísimas, y de unos tíos con unos cerebros impresionantes, han llegado a la conclusión, a resolverse, que existen las cuerdas y que hay la posibilidad de que existan universos paralelos, es decir, universos, pues eso es lo que yo quiero decir respecto a no sé qué, pues ya me he ido por... Dime. Acerca de... Era Gregorio, creo, entendí. Que, ¿no? Bueno, no sé, bueno... Sí, como todo el mundo. Voy a hablar acerca de lo que, sobre todo de los fractales, que parece que todo lo das como determinado y que casi no existe el azar. Vale, que dentro del fractal cabe todo. Tires por el camino que tires, vas a estar en una parte del fractal, una parte pequeñita, te vas a pasar a otra, pero estás dentro. Pero lo mismo que dice en la historia personal, no puedes elegir, muchas veces el azar o un accidente o una catástrofe te lleva más en la historia de los pueblos, que muchas veces es un individuo el que determina para dónde va a tirar ese pueblo. Yo diría que casi siempre más que las mayorías. Pero bueno, en este caso, el azar creo que funciona bastante, y aunque nunca te sales del fractal, porque es imposible, siempre estás dentro del fractal, y todo lo imaginable cabe dentro del fractal, creo que el azar sí interviene y mucho. Y sobre todo los individuos, en la historia de los pueblos. Esa es mi idea. Sí, es que... Yo soy partidario, él no es muy partidario del azar, yo sí soy partidario del azar. Yo también. ¿Cuál es el...? No, es Jacob, y ¿cuál es el otro que ganó el premio Nobel en el año 75 de medicina? Que escribió libros famosísimos, que no me acuerdo. El azar en necesidad. Sí, pero ¿cómo se llama? Jacques Monod. Jacques Monod. Escribió el libro luminoso que se llama El azar y la necesidad. Sí. Te da a entender que al final del libro, que no hay nada. Puedes estar aquí como no estar. Ese azar que nosotros hablamos, que lo has mencionado antes, Fernando, se refiere al azar trivial. Oye, si cojo este número de lotería en vez de aquel me toca, entonces me caso y compro un piso en Badajoz. Esos son azares que, bueno, están contemplados únicamente en el discurso trivial. El azar matemático es el que supuestamente tiene un valor máxima, y cuando la mecánica cuántica lo impone como un dato de formulación del propio concepto y la propia filosofía. Hay también conceptos... Es que no quiero hablar del azar, era una sugerencia, nada más, para decir que si entramos en el tema del azar coloquial, entonces esta historia es eterna, ¿no? Si Tarik, en vez de entrar, pues no teníamos Gibraltar, porque no se llamaría Gibraltar, se llamaría otra cosa. La montaña de Tarik sería otra. Pero todo eso lo damos por supuesto que se ha superado. Es únicamente ver esas, por ejemplo, estas lecturas, a mí, aunque Fernando pueda avalarla con su gran capacidad, a mí esas lecturas me producen siempre una sensación de desasosiego. Yo me guiaría por ellas sola y exclusivamente por la calidad literaria, nada más. Es decir, en cuanto esta calidad literaria no sea excelsa, me importa un pepino. Entonces, cuando Schliemann descubre cuando descubre Troya, ha leído en Homero y la existencia de Troya. Entonces, la obra sublime de Homero, resulta que en la Ilíada se cuenta la existencia de la ciudad y él la encuentra. Y la busca y la encuentra. Entonces, yo creo que Schliemann encuentra Troya porque la Ilíada está magníficamente escrita. Porque no es una guía de turismo, ni una guía para poner en marcha la lavadora. Entonces, estos libros, ya ahora voy a tocar un tema que tú conoces muy bien, que es el de la sincronicidad de Jung, que es Jung, pues, el psicoanalista y médico alemán que estudió... Es que hemos hecho muchas tertulias aquí, sí, cuando estaba Javier Barrio. La imagen de que puede haber universos paralelos, antes de mencionarlos, ¿no? O sea, que pueden suceder cosas simultáneamente. Todo eso pues son magníficas especulaciones que además traen resultados reales, porque primero consigues matemáticamente afinar las estadísticas, lo obligas a pensar que puede haber una conexión. Y mira este señor que ha ganado tanto dinero a la ruleta en España, que es director de cine, no sé, la familia sí, esta, ¿no? Sí. Pues llegaron a la conclusión de que pequeñísimos accidentes, bien controlados matemáticamente, te ofrecían unos resultados de certeza. No, es que ahí lo que hacen ellos es estudiar las ruletas, porque saben que las ruletas tienen un fallo, un defecto, y que cada X tiempo ese defecto se va a hacer patente, cosa que no registra ni los Cupier, ni la casa, ni nadie. Pero ellos están una vez, un día, 2 días, 4 días, 8 días, allí horas y horas, hasta que lo descubren, saben cuándo se va a repetir. Después de forrarse, lo que han hecho ahora, en las casas de los casinos, las ruletas las cambian. Cada X días las cambian. Yo tengo el truco, para que no puedo contarlo, porque si no las cambian. No, exactamente. Pero lo que habías dicho hace un momento, de que tú este libro... No, pues si querías agua. Yo sé que lo que te gusta es el champán, pero bueno. Pero has traído champán, o sea, le tenemos que poner con agua.
que dices que lo que te interesa desde el punto de vista de la belleza, de que sea un Me refiero si está bien escrito. Está bien escrito, está bien escrito. Por ejemplo, si cuando leo a Ortega Pero te voy a Gasset, decir una me cosa, yo interesa. comparto eso, totalmente. Y de hecho, después de una serie de circunstancias, hay un libro que para mucha gente es infumable, no lo pueden leer porque no pueden penetrarlo, que está escrito para mí personalmente, es la mente más prodigiosa que ha existido en la historia de la humanidad. Ya es difícil. Y su obra es quizá la obra magna de la literatura fantástica. No hay ninguna como ella, como él. Ninguna. El señor, la obra es el señor es Santo Tomás de Aquino, que creo que tenía un cerebro que ni Einstein, ni Hawking, ni Poincaré, ni Poincaré, que era fino filipino, el Goethe, que también se decía que era el tío más inteligente que había. Como Santo Tomás, no ha habido ninguno. Y la Suma Teológica es una obra que no solamente puede ser escrita por un verdadero portento mental. O sea, un genio de una calibre que yo diría que es casi extraterrestre. La Suma Teológica es muy difícil de leer. Muy difícil por eso precisamente, porque es muy densa, muy compleja. Y a mí me parece maravillosa. Si lo hemos hablado alguna vez más, esto en tu casa, ¿no? El tema este. Claro, luego, pues, si lee La vida y milagros de Belén Esteban, que ahora se ha publicado, que en 24 horas se vendieron 20.000 volúmenes, 20.000 volúmenes en 24 horas de la vida, de su vida, de Belén Esteban hasta los 30 y no sé cuántos años tendrá esa mujer, 40 y algo, 40, no sé. Esa parte de su vida. 20.000 volúmenes en un día. Belén Esteban. Y decía en la entrevista, sí, ¿sabes quién es esa chica? Una que aparece por ahí. Sí, me quería liar con ella para montar un negocio. ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Es que de ti me lo creo todo. O sea, No, pero de Santo Tomás, déjame que no lo he leído entero para su teología, obviamente, pero sin embargo es un libro que lo tengo continuamente consultando, porque es un prodigio de cómo concatenar condiciones de discurso para alcanzar una meta que tú te has propuesto desde la entrada. O sea, él cierra el bucle y lo cierra de una forma tan perfecta que claro, llegarte, no estar de acuerdo es imposible. Si sabes todas las premisas, la conclusión es inevitable, pero claro, en cada premisa esa solamente hay un roce, una partícula que te obliga al final a aceptar el conjunto. Ya eso Wittgenstein pues, ya fue destruyendo poco a poco, pues, en ningún momento sin destruir a Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás es un puerto del pensamiento único, o sea, es un placer. Y San Agustín y Santo Tomás son mis dos lecturas. Hombre, Santo Tomás me hace gracia porque recuerdo de otra que cuentan de él que leía sin mover los labios, cosa que no hacía nadie. Entonces la gente creía que no estaba leyendo, porque leía sin mover los labios. En provincias aquí leen así. Porque claro, como él leía sin mover los labios. Bueno, sigue con Santo Tomás porque me parece... No, a ver si alguien habla. Eduardo, ¿quieres decir algo? Ah, bueno, Fernando, que me has dicho. Sí, yo creo que este tema es algo que a lo largo de tu vida yo creo que todo el mundo hemos pensado, pero no relativo a la historia, sino a tu vida personal. A poco que pienses, yo siempre llego a la conclusión de que todo lo que me ha pasado en la vida me ha pasado porque tenía que pasar, porque tenía que ser así. Es decir, por mucho que tú te empeñes, estás en el sitio donde tienes que estar. Es como si en verdad el destino lo tuvieras escrito. Como si fueras solamente un observador de tu vida, que está viendo lo que está pasando, pero no puedes tomar parte. A veces pienso que la capacidad de elección, el libre albedrío o el azar son simplemente cosas, imaginaciones, pero que no tienen una existencia real. Y si nos ponemos a pensar en las teorías del multiverso, de toda esta complejidad que hay ahora, en la que la concepción del universo es mucho más compleja, ¿por qué no pensar que realmente el tiempo o la existencia están ya ahí, o han estado siempre ahí? Y simplemente nosotros estamos en un momento determinado viendo cómo está pasando, pero sin capacidad de intervenir, o con una falsa imagen o idea de que estamos interviniendo en esa historia, en el desarrollo de nuestra vida, en el desarrollo de la historia general. Yo pienso que, como esa chica te respondió, que si no hubiera nacido San Pablo, habría sido otro, vamos, absolutamente seguro, o habría sido el mismo. Creo que las cosas están ocurriendo así porque son así y han sido siempre así. Y pienso que es la única explicación para fenómenos en los cuales me resisto un poco a creer,
como fenómenos como la premonición. Es decir, si el futuro no estuviera ya escrito, seríamos incapaces de leerlo. Porque entonces habría 1000 posibilidades, pero tú no sabrías cuál escoger para decir. Entonces, si suponemos y damos por válidas a estas personas que creen adivinar el futuro, y que a veces parece ser que lo adivinan, la única explicación posible no es que ellas viajen al futuro. Y si viajan, van a ver algo que ya está escrito y que va a suceder así. Por lo tanto, el libre albedrío y el azar no tienen cabida. Si alguien puede ver lo que va a ocurrir mañana, eso es porque va a pasar así, hagamos lo que hagamos. Por lo tanto, nuestro destino No, está simplemente escrito. estás metido en una rama del fractal que te va a llevar ahí. Pero si a lo mejor 15 días antes de pegar ese salto que te va a llevar ahí, a lo mejor la persona que tiene capacidad premonitoria no habría llegado a verlo. ¿Me entiendes? Vamos a ver, el libre albedrío es fundamental para poder explicar problemas filosóficos tan graves y tan importantes, por ejemplo, el mal. Si el libre albedrío con sí mismo, el mal no tiene explicación, es decir, macho, me ha tocado, mi destino está fijado y soy el, ¿cómo se llama este? El Anglés, Antonio Anglés o el Ricard que lo ha soltado ahora. Sí, soy así, es mi destino, es mi vida, mi destino está fijado. Y no. El libre albedrío es fundamental, si no el problema del mal, además es un tema que es incluso hasta contradictorio el negar el libre albedrío. Se me ha ido santo al cielo, porque quería decirte una cosa y me he liado con el Ricard. Bueno, pero es otro tema. Yo quería decir también que yo estoy bastante de acuerdo con Fernando, porque muchas veces tenemos la sensación de que elegimos algo, pero creo que siempre hacemos lo que teníamos que hacer. De hecho, no hacemos otra cosa. Es así de simple. Bueno, te cuento una experiencia mía, a ver cómo la interpreto. La mía, yo he tenido muchas experiencias, las he contado algunas veces. Esta no tiene nada que ver con el mundo parapsicología, esas cosas se he contado algunas veces, no tiene nada que ver. Hace años 1900...